selección musical para la pregunta de si todo es política. Empecemos cronológicamente. Le toca a Tommy ir primero. Bien, yo elegí una canción de Fabrizio De André, que es un cantautor genovés. El cantautor genovés, uno de los grandes cantautores músicos italianos del siglo XX y uno de los grandes sin más. Bueno, ante todo la canción me parece pertinente porque ataca la pregunta de nuestra Espera, conversación. ¿cómo se llama la canción? Sí, sí, claro. La canción se llama Canción de Mayo y pertenece a un disco titulado Storia di un impiegato, Historia de un empleado, que básicamente es una canción que narra, en realidad no narra los hechos, pero aborda el Mayo francés desde la perspectiva de un empleado, es decir, de un pequeño burgués que está siendo interpelado e increpado por quienes sí participaron, él no participó, de los hechos, las manifestaciones, la revolución, si puede llamarse así, de mayo del 68. Bueno, me parece pertinente, decía, porque ataca la perspectiva desde la cual nosotros abordamos la pregunta por si todo es político. Es decir, nosotros partimos de la pregunta o de la premisa de que quizá no todo pueda reducirse o remitirse o exigirse desde la política. Bueno, esta canción nos dice que no, que aún quienes no participaron en el Mayo francés eran parte, por omisión, de los hechos de esos días, de esos meses, y eran entonces responsables o corresponsables. ¿Sí? En este sentido, las distintas estrofas, como decía yo, increpan a aquellos que no participaron, o los pequeños burgueses que no participaron, a este empleado que no participó, y dice, por ejemplo, de André: aunque el miedo a mirar les hizo agachar la cabeza, aunque tomaron por buenas las verdades de la televisión, es decir, aunque nos dieron la espalda, ustedes también estaban y están involucrados. Una aclaración: la música es original, pero la letra es relativamente original la música, pero la letra es una traducción libre, pero traducción al fin, de una canción francesa de Dominique Grange, que al parecer, bueno, ella es una cantautora política francesa, pero al parecer la canción se cantaba incluso en las calles de París en esos mismos días, en el 68. Y bueno, me pareció interesante porque, por otro lado, el mayo francés, el mayo del 68, marca obviamente la época en la cual aparecen muchas de las consignas contra las cuales o junto a las cuales nosotros intentamos poner en cuestión estos temas. La idea de que la vida privada también está determinada por la política, la locura, la sexualidad. Bien, Foucault, ¿no? Y en este sentido cierro solamente haciendo propia esta acusación, es decir, poniéndome en el lugar del acusado ante ni más ni menos que Fabrizio André. Cierro mi intervención con el siguiente verso, donde él dice, los siguientes versos, perdón, dice: aunque cerraron sus puertas en nuestra cara, la noche que las panteras nos mordían el culo, pantera se llama, entiendo, en Italia a los patrulleros de la policía italiana, imagino porque son autos negros. Aunque cerraron sus puertas en nuestra cara la noche que las panteras nos mordían el culo, dejándonos de buena fe ser masacrados sobre las veredas, aunque ahora se desentiendan, aquella noche ustedes también estaban allí. E incluso él refiere a la absolución, ¿no? Aunque se crean absueltos, con lo cual hay una resonancia también teológica y una superposición entre la teología y la política, me parece bastante típica de André. Bueno, ustedes también estaban allí, con lo cual nosotros, que queremos preservar un espacio ajeno al de la política, de acuerdo a Fabrizio, estamos equivocados. Un grande, Fabrizio, gran poeta también, una persona muy inteligente, muy intensa, se escucha en la voz, recomendado universalmente, desde aquí. Un distinto, como se diría en el fútbol. Definitivamente un distinto. Y en Génova, bueno, una figura, es el genovés y su cara está por todos lados. Eh, es lo que un poco Pino Daniele sería en Nápoli, también, al menos cronológicamente. Hay que aclarar que Bueno, Ale es un italófilo, en un sentido amplio y en un sentido particular, porque está casado, o va a casarse en realidad, con una italiana, Susana, que es de Génova. Le mandamos un saludo a Susana desde acá.
demasiados detalles estos. Vamos con la siguiente canción, cronológicamente es la de Nacho. Sí, elegí Dylan, Political World, y Dylan nos dice que tenemos razón, contrariamente a la canción anterior, porque comienza esta contraposición, dice, vivimos en un mundo político, el amor no tiene ningún lugar, de alguna manera hay una queja, y ese mundo político que va describiendo la canción es un mundo, de algún modo, del encierro, ¿no? Un mundo en el cual, digamos, no hay ninguna afuera, y ahí comienza el carácter equivocado, disvariado, en el cual entra la razón, ¿no? Y de alguna manera genera justamente esta desorientación, dice él, y de alguna manera la sabiduría, creo que lo pone como, que puede ser la virtud de la razón, para seguirlo Aristóteles, no deja ningún rastro, ¿no? Entonces pensaba en el texto de Kant, cómo orientarse en el pensamiento, que es un poco lo que intentamos hacer nosotros, creo yo, en el programa ante este carácter absoluto de lo político. Es interesante, me parece a mí, porque Dylan en un punto había sido asociado en los 60 con lo político, fue entronado justamente como una figura de lo político, con su música folk. Incluso su gesto de pasar a la música, a la guitarra eléctrica, fue romper también con esa figura que se había gestado alrededor de él, con todo lo que generó también, ¿no? Con lo que provocó en aquellos que lo habían entronado. Creo que Sí, ahí la está la película famosa de, escena donde le gritan Judas, ¿no? Ni más ni menos. exactamente, exactamente, como un traidor. Y la película de Scorsese, ¿no? Trabaja bastante, es de Scorsese, Eso ¿no, Tommy? está, sí, eso Perdón. está en la película, sí. Está muy bien explicado eso. Y por último, digo, dice, o dos cosas. Uno, la vida está en los espejos, dice él, y la muerte desaparece, que también, como recordaba Ale, hemos hablado también de la muerte como algo que se sustrae, así como el amor a lo político, sin ser figuras absolutas, sino como que algo de ello se sustrae. Mismo Ale había preguntado, ¿no? O sea, el amor puede ser explicado, absolutamente agotado desde lo político. Creo que ahí Dylan también tiene esa misma pulsión, ¿no? Y también esta idea de lo espejado, ¿no? De lo político en el sentido de que uno toma partida y tomando partida también se espeja a sí mismo y se posiciona, ¿no? Ante la mirada de los demás y ante la mirada de sí, y hay como un gesto narcisista también en esta cuestión de lo político. Y simplemente lo último, porque él cierra diciendo algo así como climb into the frame, ¿no? Como ir al límite, ¿no? Llegar al marco, ¿no? Digamos, de algún modo hay como algo que clausura. Ir a ese lugar y dice, shout God's name, como grita el nombre de Dios. Y dice, aunque no sepas, nunca estás seguro, never sure what it is, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? ¿Qué es el nombre de Dios? Y me parecía esto también como un gesto teológico, también, como decía Tommy, y también es como el nombre de lo innombrable y también como una figura muy precaria. También me hacía acordar a Benjamin, ¿no? Como que el gesto de la salida de lo político es un gesto mesiánico que de algún modo cristaliza una situación absolutamente clausurada sobre sí misma en la invocación de algo otro que siempre va a ser precario y que nunca va a poder ser caracterizado por la razón existente, en tanto que la razón existente está ya sobredeterminada, ¿no? Sí. Perdón, simplemente eso en ese último Un verso. paréntesis muy breve. A partir de esto último que decía Nacho, hay que recomendar una película que hace mucho tiempo Nacho nos recomendó a nosotros, que se llama De dioses y de hombres, donde en efecto, ¿no? la razón política, las razones de la política aparecen suspendidas por un gesto mesiánico, por decir así. No sé si se puede decir mesiánico, pero cristológico seguro. Sí, no sé si ninguna de las dos palabras aplica. ¿No? O cristiano, No, solamente. pero Cristo es, para el cristiano es el Mesías, así que Está Por bien. eso yo. sí. Este, Ale, por favor, no censures esto. Pues. La tercera opción es la menos interesante, me parece. Es un tema, es el peor tema también. Aunque es un pop que, obviamente, como tantas cosas, yo no puedo resistir. El tema se llama Sexuality y es de Billy Bragg. Billy Bragg es un cantautor de tradición izquierda. Supongo que una tradición que se puede remontar a Woody Guthrie, como la de Dylan también, pero de otro cuño en este caso. Es una figura, ¿cómo decirlo? También es un activista político, como de izquierda inglesa neta. Es como casi como un molde, un tipo ideal beberiano sacado y puesto ahí con la guitarra. Y bien de izquierda de blue collar, ¿no? O izquierda obrera,
tradicional. Y este tema habla de la sexualidad, era como en parte una contestación a cualquier tipo de homofobia y a cualquier tipo de restricción sobre la sexualidad. El estribillo dice, tus reglas no se aplican a mí. Es decir, lo cual implica que la sexualidad ya está determinada políticamente, o digamos que está determinada y restringida y clausurada por reglas. Ya la clausura misma sería en este caso, un gesto opresivo de derecha, como creo también se sospecha, vale la rima, en quienes dicen todo es política, de alguna manera están mentando, desautorizando a quienes desde una derecha tratan de sí, ilusionarnos con respecto a una vida que no es política, además. En este caso, Bragg toma la sexualidad totalmente desde ahí, pero también la letra es un poco divagante y no puede evitar, por cómo es él, irse a hablar de política directamente y dejar la sexualidad de lado en algunas partes. También es una figura un poco cómica, un poco como bufona, medio ridícula, o jugaba un poco con eso. Y en el tema, además, fue producido, y yo creo que toca una guitarra que se escucha en el estribillo, no, sobre todo al final. Johnny Marr, de los Smiths, que es un héroe para mí y debería hacerlo para todos, un héroe de la guitarra. Así que, bien, esa es la selección. Con eso cerramos.